Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Estimados estudiantes, hemos avanzado hasta esta unidad y vamos a compartir un poco de lo que es la unidad número 3, ¿sí? Dentro de la unidad número 3 vamos a observar en los procesos del desarrollo del pensamiento científico del niño lo que es referente a la organización del desarrollo del pensamiento. Como saben, mi nombre es Wilson Suárez y estoy aquí para enseñarles un poco acerca de lo que vamos a tratar en esta unidad. Como primer punto, trataremos los procesos básicos del pensamiento y como segundo, las estrategias para el desarrollo del pensamiento, entre ellas las estrategias para el pensamiento lógico-matemático. Comenzamos, bienvenidos. ¿Qué son los procesos del pensamiento básico? Los procesos del pensamiento básico son todos aquellos procesos que nos permiten desarrollar o fortalecer. ¿Cuál es el objetivo de esto, no? La construcción del conocimiento, la organización del aprendizaje y la integración de saberes. El niño, a medida que va creciendo, va aprendiendo esta situación de integrar, de aprender y organizar todo su desarrollo, ¿no? Todo su aprendizaje. Y lo que produce el fortalecimiento de estas capacidades, ¿sí? De estas características para la reflexión y el análisis crítico de estos niños. ¿Cuáles son los procesos básicos del pensamiento? En el pensamiento vamos a ver que existe un proceso de construcción del conocimiento, donde los niños comienzan a desarrollar estas capacidades o estas habilidades para mejorarlas, ¿sí? Y para después pasar a los procesos de integración y juicio crítico. La segunda etapa del desarrollo del proceso básico del pensamiento está la organización del conocimiento. Que es importante aquí ver la relación, la clasificación, la ordenación y la clasificación jerárquica son importantes. Y como último punto, la integración y el juicio crítico, donde vemos el análisis, la síntesis y la evaluación de los saberes. Es importante que el niño vaya avanzando, descubriendo cada una de estas partes en todo lo referente a lo que se refiere al desarrollo de su pensamiento. Es por eso que nosotros vamos a avanzar, ¿sí? Y desarrollar estas habilidades y destrezas a medida que vamos analizando estos procesos de pensamiento básicos e importantes para construir el pensamiento. Como punto 1 es la observación. ¿Y qué es observar? ¿Qué es observar para cada uno de nosotros? Es un proceso que consiste en fijar la atención en un objeto o situación para identificar sus características. Nosotros observamos siempre, ¿no es cierto? Y detallamos cada uno de los análisis o de los objetos, ¿no es cierto? Mediante sus características. Observamos, por ejemplo, un balón. Y a lo lejos, y cuando detallamos más el balón, podemos, ¿no es cierto?, en el proceso de observación, y en los niños también, ver la forma del balón, ver el color, ver detalles importantes que tienen que ver con la observación. Esta identificación de la observación ocurre en dos etapas importantes. La primera es concreta, que es cuando nosotros vemos, topamos, sentimos, analizamos este objeto, es la parte concreta. La segunda es la parte abstracta, y aquí podemos prescindir del objeto e imaginarnos o imaginamos sus características, ¿no es cierto? Si nosotros nos dicen pelota, entonces nosotros ya por nuestras imágenes o nuestros esquemas previamente aprendidos, ya sabemos lo que es una pelota. Podemos decirle o imaginar colores. Ustedes imaginarán un tipo de color de pelota, yo me puedo imaginar otro tipo de color de pelota. Pero esta imagen, esta segunda característica de observación, de saber qué es una pelota, ya es previo a un esquema y es una manera abstracta donde nosotros vamos a imaginar las características de la pelota redonda. Puedo imaginar una pelota de fútbol, de básquet, de tenis, muchas características que puede tener esta pelota. Pero esto ya es un proceso más de tipo abstracto, ¿no? La observación. Como ya vimos, ¿qué es observar? La observación permite identificar las características de objetos, situaciones o sucesos a través de los 5 sentidos. ¿Cuáles son estos sentidos? Nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato, nuestro gusto y nuestro tacto.
La observación es la base de todos los procesos mentales que realizamos. Es importante, ¿no? En la observación nosotros vamos a tener todos estos 5 sentidos. Cuando nosotros decimos que la observación no es el mero hecho solo de mirar, sino observar, va más allá. Va el hecho de estar atento, de identificar, de dar una característica, de sentir todo esto, ¿no es cierto? Entonces, en los procesos de observación, cuando nosotros pedimos observación o cuando al niño se le pide observación, es el análisis completo de todas estas características en base a los órganos de los sentidos. Analizaremos, por ejemplo, observamos esta cara feliz. Al niño, la cara feliz o una cara pensativa, ¿cierto? A primera vista utilizamos, o en la primera impresión, utilizamos nuestra vista. Tal vez podemos, si fuera un objeto que pudiéramos tocarlo, utilizaríamos el tacto, ¿no es cierto? La pantalla, el olfato para saber a qué huele este objeto, el oído para saber si emite algún sonido. Esto, como se está moviendo, es importante la vista también. Y esto lo llamamos el proceso de observación, que es en base a todos estos procesos que realizamos en este momento. Son procesos mentales, ¿no? Que nos sirven para detallar la observación. Los tipos de características en la observación son cualitativas, que observamos, textura, y cuantitativas del peso. Estas variables cuantitativas y cualitativas son características fundamentales para los procesos de observación. Cualidades como el color, la forma, las figuras son perceptibles a la vista. En cambio, las cuantitativas en cuanto al peso son propias de nuestro sentido del tacto. Entonces los niños en primera impresión o cuando comenzamos a desarrollar las características lo hacen de una manera cualitativa. Pasa el tiempo, se desarrollan estos procesos y lo hacen de una manera cuantitativa. ¿Cuáles son las funciones de las características? Las funciones semánticas, cuando nosotros hacemos una observación semántica, decimos que es una observación descriptiva. Describimos la forma, el color, el tamaño. Y la lógica, la condición o no existencia de esto. Esta pelota está frente a nosotros, existe. ¿Sí? Y existe independiente de que nosotros la veamos o no. Entonces estos procesos ya son un poco complejos dentro de esta situación. Como segunda parte de este proceso tenemos la comparación. Y este es un proceso que consiste en identificar las características, semejanzas y diferencias entre dos o más personas, objetos o situaciones, que se realiza en base a la observación concreta de un objeto observado directamente con los sentidos. Comparamos, ¿no? O con base a las imágenes mentales que se tiene de los objetos, hechos o situaciones. Los niños pueden hacer un proceso de comparación básica, ¿no es cierto? En este proceso de esta diapositiva tenemos 3 pelotas. Las pelotas, comparamos que son pelotas redondas, ¿sí? Son pelotas de un mismo tamaño. Segunda característica, su semejanza. Su diferencia está en el color, ¿no es cierto? El color, hay una pelota de color rojo, una pelota de color amarillo y una pelota de color celeste. Entonces tenemos semejanzas y diferencias entre las situaciones, objetos o cosas. Igual, cuando analizamos a las personas, comparamos las situaciones, comparamos los objetos, es importante dentro de este proceso mental, que nos ayudará al desarrollo del niño en cuanto a todas las destrezas y habilidades que posee para identificar estos objetos. La relación. La comparación permite asociar o establecer un vínculo entre dos o más objetos que han sido comparados. Esta asociación se llama relación y el proceso relación es el proceso que permite establecer nexos o vínculos entre pares de características correspondientes a una misma variable a partir de su comparación. En la anterior vez comparamos, ¿no es cierto?, diferentes pelotas de diferente color. ¿Cuál es la característica de estas pelotas? Son circulares. En esta diapositiva tenemos una relación entre estos globos. La relación es que estos globos se mueven, o esta relación que están unidos por un mismo hilo. Podría ser una de las situaciones, si en el caso fuera, o que el hilo es del mismo color del globo. Esta relación que existe le permite establecer vínculos o nexos al niño
para establecer características importantes al momento de comparar. Son importantes y este proceso se llama proceso de relación. La clasificación. Este proceso es mediante el cual se separan los elementos de un conjunto en subconjuntos. O sea, un conjunto grande es el dinero. Los subconjuntos pueden ser monedas y billetes, como vemos ahí en la imagen. El conjunto grande son el dinero, ¿sí? La transacción económica, y el subconjunto es monedas y billetes. Los elementos subconjunto o clase, ¿qué clase de subconjunto es? Los unos son billetes de característica papel y los otros son monedas de característica metal. Ese es un criterio de evaluación o de clasificación que nos permite seleccionar un criterio para evaluar y clasificar esto. Lo clasificamos por billetes independiente de su nominación, puede ser de 5, de 10 o de 20, y las monedas independiente de su valor. Entonces eso también. Cada subconjunto difiere de los demás en las características que comparte de esta misma variable, ¿no es cierto? La misma variable son, los unos son billetes y las otras son monedas. ¿Cuál es la importancia de la clasificación? ¿Por qué es importante clasificar? Clasificar nos permite separar grupos de elementos en base a sus características esenciales. Por ejemplo, ayuda a simplificar la manera en que organizamos los objetos o situaciones. Permite reducir la diversidad, ¿no es cierto? Cuando nosotros clasificamos, vamos haciendo subconjuntos de un mismo elemento. Por ejemplo, en este caso, las monedas. Clasificamos las monedas independiente de la diversidad de monedas que tenemos. Pueden ser del mismo país, de una misma región, en monedas apiladas independiente de su valor nominal. Y los billetes igual, ¿no es cierto? Sus subconjuntos pueden ser los diferentes billetes de diferentes nominaciones. Pero el conjunto grande o la clasificación podemos hacerlo para reducir esta diversidad en billetes independiente de su valor nominal. ¿Sí? Es importante. Dentro de esta situación de la organización del pensamiento, tenemos los procesos de expansión de las ideas y de contracción de las ideas. ¿Qué son los procesos del pensamiento? Son procesos mentales que nos permiten, o cognitivos, que nos permiten mejorar el desarrollo de la forma en la que aprendemos. Cuando nosotros hablamos de los procesos mentales del pensamiento, tenemos la expansión de las ideas. Aquí debemos considerar los extremos, considerar las variables cuando tenemos la expansión de las ideas, considerar las alternativas, considerar las consecuencias y considerar otros puntos de vista. Cuando hablamos del proceso de contracción dentro de los procesos del pensamiento, debemos considerar cuáles son las reglas a definir objetivos, considerar prioridades, la planificación y cuáles son las decisiones que nos toman o cuáles son las decisiones que debemos tomar en este proceso. Muy importante en el desarrollo de los niños, ¿no? Considerar los extremos. ¿Qué son los extremos? Damos un ejemplo, ¿no es cierto? Los extremos son lo que nos permiten o que se contraponen. Lo blanco, por ejemplo, en los niños se les enseña lo blanco se contrapone a lo negro, lo alto a lo bajo, lo gordo a lo flaco, lo bueno a lo malo. Estos puntos que consideramos los extremos nos sirven o significan pensar en ideas que se contraponen, ¿no es cierto? Lo bueno con lo malo, lo grande con lo pequeño, lo sucio con lo limpio, ¿no es cierto? Y a través de considerar los extremos podemos clasificar o reflexionar sobre las ventajas y desventajas de la situación, ¿cierto? Ventajas de estar sucio, ninguna. Desventajas, poder traer enfermedades. Pensar en lo adecuado cuando estamos haciendo los extremos y inadecuado de la situación. Lo bueno de lo malo, como lo repetía, ¿no? Visualizar los riesgos y las oportunidades de una decisión que tomemos cuando hacemos extremos, ¿no? Cuando tenemos estos extremos del pensamiento. Y considerar lo útil o lo inútil de esta decisión. Es importante dentro de estos procesos para considerar los extremos, ¿no? ¿Por qué considerar los extremos?
porque permite regular la impulsividad. Si me porto bien pasa esto, si me porto mal pasa esto, ¿no es cierto? Es importante. Estimula a la persona que reflexione antes de actuar o de tomar una decisión. Si tomo esta decisión, puedo causar este problema. Si tomo esta otra decisión, puedo causar este otro problema, que es importante, ¿no? Ayuda a retardar el juicio y ampliar la visión que se tiene acerca de situaciones y problemas. Entonces, los extremos siempre nos ayudan a tomar decisiones porque nos ayuda a ampliar la visión, ¿no es cierto? De lo bueno y lo malo, de lo negro y lo blanco, de lo alto y lo bajo, que son importantes en los procesos para la toma de decisiones, para controlar estos procesos de impulsividad, ¿no es cierto? Llevar a los extremos no es tan sano ni tan saludable dentro de estos procesos, pero son importantes para determinar esta situación. Un minuto. Listo, volvemos. Entonces vemos los extremos, ¿sí? Considerar las variables. ¿Qué son las variables? Las variables nos invitan a fijar la atención en los aspectos que se deben considerar antes de tomar una decisión, antes de elaborar un plan o simplemente antes de dar una o utilizar nuestras ideas. Por ejemplo, tener una visión, ¿cierto? ¿Cuál es la visión? La visión completa, acertada, da mayor seguridad. Tener todas las variables posibles de poder para tomar decisiones. Y esto nos ayuda o les ayuda a los niños en el aspecto de enseñarles a tomar diferentes opciones. Es importante para la toma de decisiones porque nos asegura el mayor de los éxitos cuando desarrollemos alguna actividad. Es importante que el hábito de pensar en las variables antes de decidir o actuar contrarresta la llamada visión empírica. Cuando nosotros no consideramos las variables, tenemos una sola idea, ¿no es cierto?, de lo que es el hecho de realizar alguna actividad y no consideramos las posibles otras formas de realizar esta actividad, los niños tienden a equivocarse, tienden a ser más erráticos, tienden a tener más dificultades. Y analicemos esto. En una situación donde le ponemos un circuito a un niño, considerar una variable sería que el niño pase los obstáculos de una u otra manera. Si al niño solo se le da la opción de pasar de una sola manera y no alcanza este objetivo, va a tener una visión menos completa de cómo resolver esta situación. Y esta visión será en túnel porque solo para él existirá una sola forma de realizar esta situación y no ajustamos a las posibles variables para poder desarrollar o tener mayor seguridad de completar esta misión o esta visión que nosotros podemos tener para lograr una meta. En las variables y las características son importantes para el desarrollo del niño, ¿no es cierto? Dentro de esto son importantes qué aspectos dentro de la variable. Variables de tipo cualitativas como el color, el tipo, el uso, el estado de ánimo, y valores cuantitativos de edad, talla, temperatura y las características que son las variables de un caso concreto. Por ejemplo, una persona de 30 años tiene una característica en concreto, ¿no es cierto? Las características de la persona de 30 años es un hombre maduro, que tiene ciertas características físicas, que comparte ciertas características con otros seres humanos de la misma edad. Entonces, las variables son estas y son importantes al momento de realizar estas consecuencias, ¿no? De analizar las variables. Considerar consecuencias dentro del proceso de expansión del pensamiento es muy, muy importante. Pensar, ¿cierto? Considerar las consecuencias. Cualquier hecho, sucesión o acción genera una consecuencia que no debemos ignorar. En muchos casos retienen o alertan acerca de lo que puede suceder en el futuro, para bien o para mal. Consecuencias a corto plazo. Se presentan al poco tiempo de ocurrir un hecho. Consecuencias a largo plazo son las que se presentan más tarde. Por ejemplo, las consecuencias a corto plazo. Si me porto mal, me pueden castigar. Entonces, o si rompo algo, me van a castigar. Los niños analizan estas situaciones
y van desarrollando una consecuencia a corto plazo, ¿no es cierto? Que es el hecho de estar travieso, de romper alguna cosa, puede traer una consecuencia, y es importante dentro de esto. Las consecuencias a largo plazo, podríamos dar un ejemplo: si el niño no estudia, si el niño no desarrolla sus capacidades o destrezas, puede tener retrasos en el pensamiento, en el proceso de integración a la parte escolar. Entonces el niño también puede desertar de la escuela, tener malas calificaciones si no estudia a largo plazo. Esas consecuencias se van analizando en el transcurso del desarrollo del pensamiento y le permiten al niño tomar todas las alternativas de que cada acción tiene una reacción, ¿no es cierto? Considerar las alternativas es importante del proceso de expansión del pensamiento porque nos permite identificar las posibles explicaciones de un hecho o situaciones. Nos ayuda a encontrar posibles cursos de acción o posibles opciones para hacer una selección. Por ejemplo, posibles soluciones, explicaciones y cursos de acción. Por ejemplo, si yo quiero coger una manzana que está en el altivo, el niño piensa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la posible solución? Coger un banco. Otra posible solución, pedir ayuda. Otra posible solución, pedir o no utilizar un banco, sino una escalera. ¿Sí? Las explicaciones. ¿Por qué fallé al momento de subirme al banco? Me caí. ¿Por qué no fallo al momento, o por qué pude fallar o tropezar al momento de hacer esta acción? Y el curso de la acción no es otra cosa que el hecho de poder desarrollar las acciones que voy a tomar, ¿no es cierto? Considerar las alternativas al momento de realizar ya la alternativa. Analizando esta situación. Considerar los puntos de vista. Dentro de este aspecto, el proceso de considerar los puntos de vista nos invita a tomar en cuenta la opinión y sentir de los demás y a pensar que no estamos solos, que lo hacemos de alguna manera afecta a otras personas. Si me porto mal, mi mamá se pone triste. Afecté mi consecuencia, la consecuencia es que me quiten la televisión, pero también afecto a otras personas con las decisiones. Peleó mamá y papá porque rompí el florero. Entonces el niño va a darse cuenta de estos puntos de vista, ¿no es cierto?, que afectan a otras personas. Si tomo esta decisión, puedo afectar a otras personas. Si rompo esto, puedo afectar a otras personas. ¿Qué otras alternativas tengo para realizar estas actividades? Esto es importante dentro de estos procesos del pensamiento, ¿sí? Los procesos, ahora ya vimos de expansión, ahora vamos a ver los procesos de contracción de las ideas. Y dentro de estos procesos tenemos las reglas, definir objetivos, considerar prioridades, la planificación y la decisión. ¿Qué son las reglas en sí? Las reglas nos permiten adecuar o normar ciertas cosas o ciertos parámetros que tenemos que realizar en la sociedad o en un juego o en la casa, ¿no es cierto? Todos los niños tienen reglas y son importantes para el proceso de definición de los límites que tienen que tener los niños, ¿cierto? Y esto ayuda en el proceso de la contracción de las ideas, que la permite una mejor planificación y una mejor decisión. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas nos ayudan a organizarnos para hacer las cosas. Son normas que nos guían y nos ayudan en la vida, ¿no es cierto? Todo niño debe tener una regla, debe tener una consecuencia de las cosas que hace, debe tener las reglas por escrito, las reglas claras, como quien dice. ¿Cuáles son las características de estas reglas que nosotros tenemos que darle a nuestros niños? Todas las reglas deben tener un propósito determinado, no pelear, una regla. Respetar los puestos o los turnos para coger alguna actividad o para hacer alguna actividad o para presentar un deber. Toda regla se expresa un deber o una obligación. El deber, bajo qué parámetros vamos a hacer estas actividades, por ejemplo, con un niño. Las reglas deben especificar en el enunciado a quién están dirigidas, a los niños, a los padres, a los jóvenes. Y si es un grupo de personas o todas las personas de la población. Cuando estamos jugando con cierto tipo de reglas o de normas, tenemos que especificar que es para ese momento en específico, como el juego del gato y el ratón. Toda regla incluye en su enunciado una variable o una característica de la variable.
que es importante, ¿no? Puede ser que a veces las reglas se vayan modificando de acuerdo a cada situación que podemos desarrollar. Por ejemplo, si tenemos un niño dentro de este enunciado, ¿cierto?, que tiene un grado de discapacidad motriz, que tiene silla de ruedas, y decimos que no pueden correr, es la regla no correr, sino caminar. Pero si este niño está en silla de ruedas, no se aplica esta regla, hay una variable. Podemos jalar jalar el coche, que sería importante dentro de estos procesos. Las reglas nos ayudan a evitar confusiones o ambigüedades y facilitan la organización y la ejecución de cualquier actividad. El procedimiento para elaborar las reglas. Primero, definir el propósito de la regla. ¿Qué queremos conseguir con esta regla a seguir? Identificar la variable o las características que permiten cumplir el propósito. Si queremos hacer esto, tenemos que considerar todas las posibles variables que tenemos que aplicar para que se cumpla esta regla. Identificar a quién va dirigida la regla, a los niños, los padres, adultos, a toda la población en general. Formular la regla es importante y verificar si se ha cumplido o no esta regla también es muy importante, ¿no? Definir objetivos. Muchas veces actuamos por impulso o por hábito. Los resultados de estas acciones no están definidos o son imprecisos. En cambio, cuando actuamos con una intención o un propósito claramente definido, sabemos exactamente hacia dónde ir o lo que queremos lograr. Los objetivos revelan nuestras intenciones o propósitos, es decir, delimitan lo que queremos conseguir. Un objetivo a corto plazo, un objetivo a largo plazo, ¿no? Intención y propósito. ¿Cuándo definimos objetivos? Definimos objetivos antes de actuar, obviamente. Si queremos conseguir algo, debemos saltar 5 metros. Está definido un objetivo antes de actuar, ¿no? Cuando queremos lograr algo, quiero traspasar o lograr llegar a estos 5 metros con mi salto. Los niños lo pueden hacer. Si conocemos nuestros objetivos, sabemos dónde queremos llegar y cómo dirigir nuestras acciones para alcanzar lo que deseamos. El niño tiene que tener una fuerza, tiene que tener una cierta distancia para alcanzar este objetivo. Entonces él plantea este objetivo y trata de lograr mediante la consecución de todas estas situaciones. Entonces es muy importante cuando nosotros definimos esto, cómo va a lograr el niño esta situación. Otro caso dentro de la definición de los objetivos es aclarar para qué está hecho este objetivo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? En los niños, cuando hablamos de los objetivos, también volvemos a repetir esto de la zona del desarrollo próximo. Nosotros como adultos tenemos que plantearle objetivos medibles a corto plazo que sean alcanzables en la medida del tiempo debido a la zona del desarrollo próximo, que es la zona donde ellos van a definir objetivos claros, van a poder superar estos objetivos y nosotros como docentes también planteamos objetivos de aprendizaje, ¿no es cierto? Si queremos que los niños desarrollen ciertas habilidades y destrezas, planteamos objetivos, ¿sí?, medibles en el tiempo, calculables, razonables y que pueden ser conseguidos por ellos. Pueden haber una consecución positiva de esto, ¿no es cierto? Y esto es importante. El definir objetivos nos permite dirigir todas las acciones que nosotros queramos lograr hacia hacerlo. Entonces, planteamos esta situación como parte de la contracción del pensamiento, del desarrollo del pensamiento, que es el hecho de definir pequeñas cosas o apuntar hacia ciertas cosas que nos van a permitir un correcto desarrollo. Es importante también considerar prioridades. Cuando definimos objetivos también debemos considerar prioridades.
¿Qué es considerar una prioridad? Es tomar en cuenta las ideas más importantes para seleccionar lo más importante, o sea, las prioridades. Lo repetimos, ¿no? Tomar lo más importante y lo menos importante. Se requiere saber la razón que nos lleva a esa elección y no a otra elección. Esto es, se requiere tener en cuenta el criterio de selección de prioridad. Si es lo más urgente, al niño le planteamos hacer el deber o jugar. Urgente es la medida de urgencia, es lo que tengo que hacer en ese instante. Jugar o hacer el deber. Bueno, hacer el deber es urgente. Lo más necesario, comprarme comida o comprarme una golosina. ¿Qué es necesario? Comer o tomar una golosina o chupar una golosina. Lo más conveniente, jugar toda la noche o descansar. Entonces el niño o juega toda la noche o descansa. Lo más conveniente es, la prioridad es descansar. Lo que más me gusta, tal vez lo que más me gusta no es tan prioritario. Me gusta cantar o me gusta pintar. Si tengo esa prioridad, debo definir cuál de esas actividades me van a ayudar en los procesos del definir objetivos. Lo que más deseo lograr, pasar un semestre, aprender a pintar, aprender a tocar un instrumento, a los niños más pequeñitos aprender a caminar, aprender a comer solos, entre otros, ¿no? Y la prioridad también, lo que más se debe hacer primero, ¿sí? Primero, antes de caminar, tengo que gatear, lo hago bien. Y los padres también desarrollan estos procesos a medida que van aprendiendo en el desarrollo de los, ¿cierto? A generar estas prioridades de lo que es lo más urgente, lo más necesario, lo que más me gusta, lo que más se desea lograr, ¿sí? Y lo que más debo hacer primero, ¿sí? Lo que debo hacer primero, que es importante dentro de estos procesos. Para el niño definir esto es muy importante. ¿Qué debemos considerar? Considerar prioridades. Dentro de esto también es importante la consideración de las prioridades, porque nos permiten el desarrollo de actividades o habilidades, ¿no es cierto? Ya. Cuando decimos que considerar prioridades, tenemos que hay unos ciertos pasos a seguir para considerar estas prioridades. Primero, tomar en cuenta el propósito u objetivo de la selección que estoy haciendo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de esta elección que estoy tomando, de esta selección? Pensar en muchas ideas, ¿no es cierto? Hacer una lluvia de ideas con nuestros niños es importante en este proceso del desarrollo para conseguir ciertas metas. Seleccionar el criterio de prioridad de acuerdo a lo más necesario, lo que más me gusta, ¿sí? Lo que más quiero aprender, lo más urgente, entre otros criterios. Entonces eso también, ¿no es cierto? Hacer la lluvia de ideas es importante, pero seleccionar la prioridad también es importante. Y aplicar este criterio y seleccionar las ideas más importantes. Entonces así hacemos una consideración de las prioridades que tenemos que hacerlas. Y por último, vamos a ver la planificación y las decisiones. Dentro del proceso de la planificación, nos ayuda a organizar la vida. La planificación nos ayuda a aprovechar más el tiempo y los recursos. Una planificación bien hecha nos ayuda a desarrollar todas las actividades que tengamos pensadas. En los niños, ¿podemos hacer este proceso? Claro que lo podemos hacer. Buscamos hacerlo mediante sistemas pictográficos, mediante dibujos, mediante gráficos, de organizar en un papel o en una cartilla del día a día de estos, que son importantes dentro de estos procesos de la contracción de las ideas. La planificación es un proceso que nos orienta a acciones, conduce a la definición de pasos por seguir para lograr una meta. Planificar objetivos claros o metas claras nos va a ayudar, ¿cierto? Antes de, dibujar, tengo que hacer bolitas. Después de hacer bolitas, tengo que pintar. Tengo que dibujar. Después de dibujar, tengo que pintar. Entonces definimos
meta por meta, objetivo por objetivo, una planificación consensual. Y es igual cuando desarrollamos en la planificación actividades o detallamos actividades para que el niño la haga. La planificación semanal, la planificación diaria, la planificación en una hora son importantes para los niños. Es importante que puede decirse que es la base del desarrollo de la habilidad de una persona para definir sus propias estrategias o maneras organizadas de llevar a cabo las acciones que se hacen de manera organizada. La palabra clave, estrategia y organización. Verificar sus logros y de introducir los correctores que sean necesarios. Si fallo en conseguir cierta meta, tengo que ver por qué fallé, cuáles fueron los motivos que me produjeron el hecho de fallar en esta meta, ¿cierto? Que son importantes. ¿Cuáles son los procedimientos que utilizamos para planificar? Planificar, como decimos, es un proceso que consiste en delinear un camino a seguir para lograr un objetivo previamente establecido. Planificamos los pasos a seguir, ¿no? Primero, para planificar, el niño tiene que identificar el problema, definir él o los objetivos que se desea alcanzar. Eso lo puede hacer en compañía de un adulto. Considerar las consecuencias de lo sucedido. ¿Por qué no alcancé esta meta en la planificación? Considerar las variables relacionadas con mi situación. ¿Qué pasos tengo que tomar? Hacer algunas prioridades. Priorizar, considerar prioridades. Considerar las alternativas para resolver este problema es importante. Seleccionar una alternativa también es importante. Elaborar una lista de actividades para planificar la alternativa y lograr los objetivos, muy importante. Y verificar los resultados o logros alcanzados y aplicar correctivos en caso que sea necesario. Se lo puede hacer o se puede desarrollar para el niño. Y por último, como punto muy fundamental, es el proceso de las decisiones. ¿Qué son las decisiones? Proceso que consiste en seleccionar una entre varias alternativas deseables y posibles. El proceso de toma de decisiones es útil para escoger lo más adecuado, seleccionar la alternativa o el curso de acción más conveniente. Pensar antes de decidir, pensar antes de actuar y regular la impulsividad. Cuando tomamos decisiones en los procesos que ya vimos anteriormente, nos ayuda, ¿cierto?, a mejorar estos procesos de impulsividad, de actuar, de tener una intención en las cosas que voy a lograr, que quiero alcanzar. Son importantes estos procesos, ¿no? ¿Qué es importante en la toma de decisiones? ¿Cuál es el procedimiento que debemos hacer? Definir el objetivo, es importante. Considerar las variables, importante. Pensar en las variables más importantes cuando tomamos decisiones. Tomar en cuenta los puntos de vista de la familia respecto a algunas variables seleccionadas. Hacer una lista entre todos de las posibles alternativas en estas decisiones. Tomar en cuenta los puntos de vista de la familia respecto a cuál consideran que es la mejor alternativa. Escoger la alternativa más conveniente. Pensar en lo bueno y lo malo de cada alternativa. Seleccionar una alternativa y verificar y repetir los pasos que sean necesarios. Cuando hablamos de los niños, esta toma de decisiones tiene que ser consensuada con la familia y con el docente en el caso de que sea necesario. Es importante enseñar a tomar pequeñas decisiones al niño, ¿cierto? En cuanto, por ejemplo, si quiero que el niño aprenda a vestirse, le dejo que tome decisiones de acuerdo al clima, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las variables? Puede llover, me llevo un paraguas. Está haciendo sol, me llevo una sombrilla, un paraguas, una gorra, un protector solar. Entonces, ¿cuáles son las variables que en el transcurso me puede dar frío? Que si está bien o mal puedo preguntar a mamá y papá, ¿cierto? Y escoger lo más conveniente es importante. De cada decisión, qué es lo bueno y lo malo que puede pasar. Y verificar y repetir los pasos cuando sea necesario en la toma de decisiones es importante. En cuanto a son pequeños, ayudarles en esta situación, ¿no es cierto? Definir objetivos. Dentro de estos procesos del definir objetivos, muchas veces actuamos por impulso, como les decía, o por hábito, ¿no es cierto? Perdón, nos retrasamos mucho. Ya, esta es la toma de decisiones. Muchas gracias. Les agradezco por la atención prestada. A la siguiente y nos veremos en la próxima clase del día jueves. Gracias por su atención.